Muy buenas tardes. Agradeciendo la invitación para participar en el encuentro de divulgación científica Conectando Saberes. Presentamos nuestro trabajo titulado Del hombre solidario al hombre depredador, un análisis de la transformación. Autores: Virginia Sánchez Cruz, Luis Gerardo Esparza Hernández, Jaime Ortega Reina, Pedro Macario García Caudillo. En esta parte de la introducción, se hace un análisis en el contexto global donde la concentración de la riqueza y la acumulación de capital han alcanzado niveles sin precedentes, exacerbando las desigualdades, modelando profundamente las interacciones sociales y la relación con el medio ambiente. En este ensayo se apoya de una revisión de la literatura marxista y estudios contemporáneos sobre la economía política, complementados con análisis de casos específicos que ilustran tanto las tendencias destructivas del capitalismo como los esfuerzos exitosos hacia modelos económicos alternativos. A través de este enfoque buscamos ofrecer una mirada crítica y constructiva hacia el futuro de nuestras sociedades. Como nosotros vemos en la historia de la humanidad, ha habido diferentes formas de organización en el trabajo, diferentes formas de organización de una sociedad, como por ejemplo la comunidad primitiva. La comunidad primitiva se caracteriza por esta cuestión de que todo se compartía. Para este análisis vamos a tomar en cuenta el libro de la ayuda mutua, un factor de evolución, por este autor que es Piotr Kropotkin. Nos que presenta este análisis de cómo en la comunidad primitiva existía la cooperación, que era la clave motor para la evolución tanto del mundo animal como en el desarrollo de las sociedades humanas a lo largo de la historia. Por ejemplo, que era predominante de la supervivencia, era fruto de la colectividad. Él hace un análisis del estudio de insectos y de comunidades humanas. Y bueno, pues subraya que el éxito en la supervivencia se amplifica mediante el trabajo colectivo. La tesis de Kropotkin desafía la percepción de la lucha por la existencia, proponiendo que la ayuda mutua más que la rivalidad es la que está a menudo, esta es la que a menudo conduce al florecimiento de las especies y sociedades. Este autor observó a las abejas y resaltó la capacidad de trabajar en comunidad. De acuerdo a este autor, las sociedades tradicionales se estructuraban comúnmente en clanes o tribus, y sus prácticas sociales tendían a priorizar la colectividad sobre lo individual. Por ejemplo, como los Hotentotes, compartir, que era un grupo de humanos, compartían la comida y era una manera cultural fundamentalmente. La comunicación, que era la palabra, tenía un rol esencial en la vida social y bueno, pues parte de su identidad de esta comunidad. Em, Como el trabajo es otro elemento que ha hecho que haya transformado, que se siga, de hecho, transformando el ser humano, principalmente apropiándose de la naturaleza, que con el objetivo de cubrir las necesidades que se empezaban a tener. Pues el trabajo reside en esta importancia de la diferencia que hay entre hombres y animales, ¿no? A través de la creación de artefactos de piedra y utensilios de madera y el paralelo desarrollo del órgano de la laringe, que fue evolucionando con el tiempo, se estableció una nueva etapa de la evolución del hombre. Entonces aquí vemos cómo se va separando del mundo, ¿no? Animal, la parte del hombre y los animales, como es un elemento, como aquí decimos, pues el factor principal es el trabajo. Decía Federico Engels: la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. El hombre comienza a dominar la naturaleza a partir del trabajo y organizarse en manadas, llevando a cabo la ayuda mutua entre los integrantes, a partir de las necesidades de comunicación,
junto al consumo de carne, domesticación de animales, descubrimiento del fuego y la práctica de la agricultura, provocó que el hombre se transformara cada vez más. Bueno, como vemos aquí, en la comunidad primitiva tenemos estos fundamentos de lo que nosotros hoy en día conocemos como la economía social solidaria. Aquí es donde empiezan las raíces de estas prácticas comunitarias de nuestros antepasados, ¿no? Que bueno, también le llamamos, o sea, en algún momento se le llamó el comunismo, ¿qué? Primitivo. Y bueno, pues, se dice que en este estadio, en este modo de producción o en esta forma de convivir más que modo de producción, prevaleció el ambiente de paz y de prosperidad. Pero sin embargo, pues, como todo es dialéctico, todo está en un constante cambio, las condiciones fueron transformándose, la humanidad se fue transformando y bueno, empezaron a conformarse las clases sociales y la apropiación privada de tierras y riqueza. Y surgen otros modos de producción, como vemos el modo de producción esclavista, ¿no? Que es la era que marca a la humanidad como la era de la explotación, en este caso del hombre por el hombre, ¿no? Cómo el hombre empieza de lo solidario, empieza a cambiar desafortunadamente al hombre que explota a otro hombre y se empieza a construir como este depredador, no solamente sobre el hombre, sino también sobre la naturaleza. Y pues se pierde esta idea de que la naturaleza se ha comportado con el hombre como manera solidaria, sino más bien el hombre se empieza a apropiar también de la naturaleza. Y bueno, empieza el esclavismo, se intensifica con la expansión de la agricultura, la ganadería y la metalurgia. Y bueno, pues esto también hace que aumente la mano de obra, ¿no? Y bueno, este aumento, este desarrollo en las fuerzas productivas hace que aumente también el número de esclavos y bueno, empiezan a dar la conformación o empieza a conformarse, perdón, las clases sociales antagónicas, que eran los esclavos, ¿no? Que era la fuerza laboral y los esclavistas, pues que eran los propietarios y controladores de la mano de obra. Y bueno, pues también empiezan ya a emerger los mercaderes, ¿no? Que bueno, pues que su papel era ser intermediario entre los productores y bueno, los que requerían o algún bien en la compra. Y bueno, pues ellos también obtenían una ganancia que finalmente se compartían con las clases dominantes. Luego viene el modo de producción feudalista, donde pues se distingue por las extensiones de tierra que tienen los señores feudales y bueno, pues los campesinos pues tienen otras condiciones pobres, ¿no? No tienen tierras. La mayoría de los campesinos en ese momento no eran propietarios de tierras. La estructura social estaba basada en el trabajo campesinado y la familia, ¿no? Todo el sistema feudal, pues los señores es- eran, ap- es, se apropiaban del trabajo, se apropiaban inclusive de algunas ventajas que tenían como señores feudales hacia la familia de los campesinos. Y bueno, pues empieza a monopolizarse también lo que es la tierra, ¿no? Y bueno, pues como el señor feudal tenía la tierra en sus manos, pues el campesino también ya estaba o seguía, en este caso, en manos del terrateniente, ¿no? Del señor feudal. Luego viene la parte del modo de producción capitalista, que esta es la expresión o es una expresión del modo de producción esclavista, modo de producción feudalista, y bueno, finalmente hasta hoy en día lo que nosotros vivimos como modo de producción ¿qué? Capitalista. El modo de producción capitalista pues ha ido evolucionando, ¿no? Y bueno, pues también el campesinado va a la industria, ¿no? Ya es un traslado del campesinado hacia la industria. Y aquí algo mucho más interesante es que provoca la ruptura entre la tierra y el ser humano. O sea, además la explotación pues la encubren dentro de las relaciones laborales con los trabajadores, porque en este caso del sistema capitalista, la explotación se encubre a través del salario.
Este sistema económico sociopolítico se basa precisamente en la propiedad privada de los medios de producción y, bueno, se ha expandido mediante la explotación laboral hoy en día de los obreros y campesinos, pues asimismo el capitalismo ha contribuido a la marginación y a la completa invisibilización de los pueblos indígenas en los ámbitos económicos y políticos. Y bueno, pues, ¿qué busca el señor capitalista o las empresas capitalistas? Pues siempre es la parte de la acumulación de capital y estas relaciones de producción, hay una estructura y superestructura que tanto las instituciones, las cuestiones jurídicas, los reglamentos, la parte económica, pues están sistematizadas, están en congruencia, están ligadas, están en armonía, dice aquí ¿con quién? Con el sistema económico que capitalista, con el modo de producción capitalista, en que domina el trabajo, domina la tierra, ¿a quién? Y el capital, ¿no? El propietario domina todo el trabajo, tierra y capital. Bueno, y también la cuestión, por ejemplo, de que no solamente domina los tres factores de la producción, sino también el capitalista tiene esta cuestión de una incidencia en la parte política, ¿no? Y el control y la influencia también en la parte del poder económico de un país, de un territorio o también a nivel internacional. Bueno, como vemos, las diferentes crisis económicas que han atravesado las distintas expresiones del capitalismo, que por ejemplo, bueno, pues no estamos, ya acabamos de pasar el neoliberalismo, una fase del capitalismo, pero antes del neoliberalismo existieron otros modelos económicos dentro del sistema capitalista, no eran otro sistema económico, es dentro del sistema económico capitalista. Y bueno, nosotros vemos que en América Latina principalmente, el modelo económico neoliberal se implementó y deterioró mucho más. Al momento de implementar, se deterioraron todos por ejemplo, los elementos de educación, el campo de la educación, en el campo, por ejemplo, económico, en el campo de la cultura, en el campo del medio ambiente. Todo esto se empezó a deteriorar. ¿Por qué? Porque la explotación de los recursos naturales se dio de manera irracional, la contaminación, el cambio climático. ¿Por qué? Porque lo interesante o lo importante para el sistema económico capitalista o para las empresas capitalistas es precisamente la acumulación de capital, sin importar, por ejemplo, qué perjudica, si perjudica al medio ambiente, si perjudica a un territorio que no solamente implica medio ambiente, flora y fauna. El territorio implica mucho más y personas, sino la tierra como tal, las siembras que se tienen en esa zona. Entonces, todo este deterioro, pues es parte de las expresiones de crisis que tiene el capitalismo, ¿no? Y cuando está en esa crisis de la acumulación de capital, busca nuevas alternativas para poder incrementar o mantener su acumulación de capital. Y bueno, por supuesto que el Estado juega un papel importantísimo en esto porque, como hablábamos de la estructura y de la superestructura, están en concordancia con el sistema económico capitalista, con este modo de producción capitalista. Y bueno, en este caso, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que eh, hay? Aquí no es solamente tratar de platicarles, de conversar sobre los modos de producción comunidad primitiva, los modos de producción esclavista, feudalista y capitalista. Si nosotros todos vemos la comunidad primitiva, por ejemplo, Kropotkin ya decía, o sea, ahí los seres vivos, los animales y los seres humanos tenían esta práctica de la solidaridad, de la ayuda mutua, y por eso en la colectividad se desarrollaron mucho más rápido. Pero empieza, por ejemplo, a dividirse la sociedad, empiezan a crearse los grupos sociales, empieza a tener alguien más dinero que otro, empiezan a apropiarse de la fuerza de trabajo de otro, empiezan a esclavizar al ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre va perdiendo esta mentalidad, esta acción de la solidaridad y empieza entonces a ser un depredador. Un depredador hasta con la propia vida de otra persona en el modo de producción esclavista. Un depredador
en el modo de otra persona, pero también en el modo, en la modo de producción feudalista. Todos en todos los modos de producción son ¿qué? Depredadores del feudalismo, del esclavismo, del feudalismo y el capitalismo, nada más que tienen diferentes expresiones, son diferentes maneras de explotación, son diferentes maneras de apropiación de de la riqueza, pero finalmente ahí lo que vemos es cómo el hombre de lo solidario, la comunidad primitiva, se fue volviendo, ¿qué? Un hombre, ¿qué? Depredador. Depredador no solamente, repito, de la fuerza de la del humano como tal, sino también depredador en el medio, en la parte del medio ambiente. No importa la forma de cómo explota los recursos naturales, siempre y cuando esta cuestión de la acumulación de capital se siga manteniendo. Pero bueno, como vemos, la cuestión, por ejemplo, de cuál es la propuesta o cuáles son las alternativas, porque no solamente es la crítica, sino también las alternativas. Y bueno, pues se tiene una propuesta ya de muchos años, ¿no? En la América Latina, que es la economía social solidaria, que se propone precisamente como una alternativa viable frente a los modos de producción como el esclavismo, feudalismo y actualmente el capitalismo. Pues como ustedes ven, además la economía social solidaria valora y busca revitalizar el conocimiento ancestral, integrándose en prácticas contemporáneas para enriquecer y diversificar las soluciones actuales a problemas socioeconómicos. Como conclusión decimos que nuestro ensayo titulado Del hombre solidario al hombre depredador destaca la importancia de reconocer el carácter intrínsecamente social de la producción y bienes materiales, enfatizando que, que ningún bien es el resultado exclusivo del esfuerzo individual, sino que surge del trabajo colectivo. Este entendimiento sugiere que la sociedad debería evolucionar hacia formas de trabajo comunitario más perfeccionadas, donde la producción beneficie de manera mutua y equitativa a todos los involucrados, en contraste con los modelos que favorecen principalmente la explotación. Y bueno, subrayar la relevancia de corrientes y pensamientos, y bueno, no solamente de pensamiento, también de acción que promueva una relación armónica con la naturaleza y prácticas donde predomine la solidaridad, reciprocidad, equidad, sostenibilidad. Entre estas se destaca la economía social solidaria como una fuerza transformadora que guía a las sociedades hacia un futuro más equitativo, respetando y revitalizando el conocimiento ancestral para abordar problemas socioeconómicos contemporáneos. Tomar, fomentar, difundir e inclusive practicar la economía social solidaria, pues se hace crucial para la modificación también en la estructura social y bueno, pues que privilegie la cooperación y el apoyo mutuo sobre la competencia en contra de la acumulación individualista de la riqueza. Entonces, bueno, pues los modos de producción nos han dado lecciones de cómo el hombre se ha vuelto desde lo comunitario, desde lo solidario a la parte depredadora, pero hoy en día también existen alternativas y la economía social solidaria es una de ellas. Muchísimas gracias. Este es mi contacto. Sí, bueno, para algún otro comentario.